Hola, vamos a continuar con la sesión de las clases en relación a la unidad 2, que es sobre las auditorías de los activos conforme a las NIA 800. En la sesión pasada nosotros estábamos revisando los temas que tienen que ver con eh, los procedimientos de auditoría en relación a caja y banco, los papeles de trabajo en relación a esa cuenta, así como también eh, los desgloses de cómo se pueden realizar las cuentas y teniendo pues algunos procedimientos específicos a seguir para el proceso de evaluación a las cuentas de caja y banco. Ahora vamos a continuar con el inciso 2.3, todo lo que tiene que ver con cuentas por cobrar, con el muestreo de la auditoría, con el principio y normas contables, así como también en relación a las cuentas de inventario, a las cuentas de propiedad, planta y equipo, y la revisión siempre también de los papeles de trabajo y los procedimientos que vamos a seguir de acuerdo a la revisión de estas cuentas. Esta unidad siempre tiene como objetivo específico también dominar los conceptos contables de las cuentas que integran los estados financieros, enfocándonos en las principales cuentas: caja, banco, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, y la definición de los términos de auditoría más utilizados. También dominar los procedimientos para la realización de las pruebas de análisis de acuerdo a lo contenido en los programas de auditoría a ser utilizados. A asumir la responsabilidad de análisis y de comunicación para la realización de la auditoría. Estos son los objetivos específicos en relación a la unidad 2 y entonces vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar. Recordemos que las cuentas por cobrar son activos de naturaleza deudora y que representan derechos adquiridos por la compañía y los cuales son exigidos ante terceros para el cumplimiento de esas obligaciones provenientes de la venta de algunos bienes o prestación de servicios al crédito y en algunos momentos de algunas otras situaciones ajenas a la actividad principal de la empresa. Entonces son cuentas que la empresa debe de darle un seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los contratos establecidos con los clientes. Como parte de la auditoría aplicada a esas cuentas por cobrar, siempre pues nos enfocamos en lo que tiene que ver con la revisión y análisis inicial. Por lo tanto, pues partimos del análisis y de la revisión de las cuentas que están descritas en el balance de comprobación de las cuentas por cobrar. Se revisa también algunos procedimientos de forma analítica para identificar las tendencias y discrepancias que puedan surgir de acuerdo a esos registros y examinar las cuentas eh, listadas en el balance de comprobación para identificar algunos pagarés y algunas cuentas disputadas. Otra técnica es las pruebas de detalle de estos saldos. Por lo tanto, tenemos que obtener una lista detallada de todas las cuentas por cobrar y realizar un seguimiento de una muestra representativa de esas cuentas, verificar y la precisión de las cuentas por cobrar a través de las confirmaciones, examinar también algunos documentos de soporte para las cuentas no confirmadas o con algunas discrepancias, evaluar la integridad de las cuentas por cobrar y asegurarse de que todas las cuentas existentes estén incluidas y sean precisas. Otro de los procedimientos y técnicas es evaluar el valor realizable, de manera de que se van a ir analizando el envejecimiento de las cuentas por cobrar para determinar su comprobabilidad. Evaluar la adecuación de la provisión para cuentas incobrables basándose en el historial de pago y condiciones actuales del mercado.
Por lo tanto, para verificar algunas existencias en relación a las cuentas por cobrar, es fundamental considerar bajo qué condiciones se firmaron los acuerdos y poder delimitar la naturaleza de estas cuentas por cobrar. En algunos casos también se debe de verificar eh, algunas diferencias significativas en comparación con los descritos en los documentos y algunos saldos que posiblemente no coincidan con las cuentas auxiliares que tal vez se están reportando. Entonces, tenemos que verificar realmente eh, qué tan efectivo está haciendo este registro y este control de acuerdo a el procedimiento contable que cuente la empresa. Para verificar la correcta valoración de las cuentas y los análisis de las provisiones, se debe de definir una unidad de muestreo y especificar el error tolerable en función de la materialidad. Determinar el riesgo de la aceptación incorrecta, lo cual es crucial para determinar el alcance de las pruebas de auditoría. Esta metodología es detallada y rigurosa debido a que las cuentas por cobrar tienen que ser de información de bastante fiabilidad, de acuerdo a la información financiera, y que puedan proporcionar una valoración precisa y confiable, ya que estas cuentas son de vital integridad de los estados financieros y, como bien podemos interpretar, también de acuerdo a el grado de control y eficiencia que se tenga de acuerdo a estas cuentas, pues van a garantizar también la sostenibilidad de los ingresos de la empresa. Por lo tanto, pues es una cuenta de bastante importancia para darle el seguimiento y control a través de una auditoría. No significa que las otras cuentas no sean importantes, pero esta es una de las, como decimos, de los pilares fundamentales, porque es a través de ellas donde fluiría el dinero para garantizar el resto de las operaciones que se van a realizar en la empresa. Pero es un procedimiento un poco complicado o cansado estar analizando una a una de las cuentas, independientemente de que sean cuentas por cobrar, pero como bien podemos conocer también en auditoría, se va a auditar posiblemente un periodo que sea aproximadamente de como mínimo 6 meses o un año, y está revisando cada una de las transacciones que se realizan en cada una de las cuentas de cada uno de los clientes, pues eso también se vuelve como que un poco tedioso. Y es ahí donde, como parte de los procedimientos de auditoría, también eh, se recurre a lo que es el muestreo de la auditoría. Este muestreo de la auditoría está normado en la NIA 530, que define que el muestreo es la técnica de aplicar procedimientos de auditoría a menos del 100% de los ítems de una cuenta o una transacción, de tal manera que todas las unidades tengan igual oportunidad de ser seleccionadas. Esto se hace posible ya que permitirá obtener y evaluar la evidencia de la auditoría sobre determinados ítems a fin de alcanzar una conclusión sobre toda la población. Significa de que la muestra que se vaya a seleccionar tiene que ser bastante representativa y objetiva en función de la cuenta que vamos a estar evaluando, para poder tener un diagnóstico con alto margen de probabilidad de que el control está siendo aplicado en un buen grado de porcentaje, o igual si la mayoría de los elementos de la muestra determinan de que el control es relativamente bajo, entonces se puede
interpretar como que el universo de la población de esa cuenta significa de que pues también está sufriendo algunos procedimientos de control que no estén garantizando la efectividad de, del propósito que debe de cumplir estas normas. Y así pues, por tanto, el control interno tiene que readecuarse para poder garantizar la efectividad en relación al control y registro de estas cuentas. Voy a presentarle un, de forma resumida, una presentación en relación a todo lo que tiene que ver con el tipo de muestreo. Bueno, no se me presenta aquí, permítame un momentito. Bueno, espero que aquí pueda observar dónde se hace la clasificación del tipo de muestreo que podemos aplicar en el ámbito de la auditoría, y esta clasificación va desde los muestreos probabilísticos o aleatorios y los no probabilísticos. Y en este caso, para cada uno de estos dos grupos, hay unos subgrupos también que engloban esta metodología. En el caso del método probabilístico o aleatorio está el método azar simple, el azar sistémico, el estratificado por conglomerado. Y en los no probabilísticos, el casual o accidental, el intencional y el método por cubota. Pero ¿qué son los métodos probabilísticos o muestras probabilísticas? Son todos los elementos de una población, unidades de análisis que tienen la misma probabilidad de ser escogidos. La selección se realiza aleatoriamente. Y la muestra probabilística dice de que puede ser simple, estratificada por racimo o conglomerado. Una muestra aleatoria simple es aquella en la que los elementos se escogen en forma individual al azar de la totalidad de la población. Esta selección al azar es similar a la que se realiza en la extracción aleatoria de números de una lotería. O sea que es algo que es improvisado y es el número de cuenta que tal vez al azar se seleccionó. Una muestra estratificada es aquella en la que resulta necesario clasificar la muestra en relación a los estratos o categorías que se presentan en la población y que son relevantes para los objetivos del estudio. Estas lo que hace es dividir la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. Significa que deben caracterizarse la población en ciertas categorías y por tanto ahí es donde se realiza eh, la división de algunas subpoblaciones y estos corresponderían a los estratos y por tanto la selección de uno de ellos
Es lo que estaría representando l- la muestra por cada uno de esos estratos. El muestreo por racimo, estas son unidades de análisis que se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos a las que se denominan racimos. Implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. Supone una selección en dos etapas, la selección por racimo o la selección de las unidades. Las no probabilísticas son aquellas muestras que están clasificadas, por ejemplo, por algunos sujetos voluntarios, muestras eh, de expertos, sujetos tipo y muestras por cuota. Por tanto, pues son unas muestras que están dirigidas. Tienen una selección eh, bastante informal y por tanto, pues por no estar sometidas a una metodología muy rigurosa, sino más que todo de acuerdo a algunas características que observe el auditor y hacer la selección de esos muestras y poderlas tomar como referencia para el estudio que vamos a realizar. Y por tanto, pues estas muestras también serían a conveniencia que se dirige a un sector específico selectivo, resultando subjetivo sin criterio por alguna factibilidad de juicio o de criterios, y también pues esto es subjetivo, pero con algún criterio un poco más específico, ya sea de que se se interprete como que una de las cuentas pueda tener algunos retrasos de pago por quizás no se le dé la notificación adecuada en tiempo al cliente y es- está basada entonces en base a una suposición, pero que tal vez no ha sido confirmada por el auditor y por tanto pues la está seleccionando bajo un juicio o criterio que él ha interpretado. Y es ahí de donde decimos de que tienen un carácter informal y por tanto pues eh, son muestras que se toman de acuerdo a la necesidad que en ese momento vea adecuada el auditor. Según tenemos aquí también que conocer de que las muestras no probabilísticas, la elección de cada uno de los elementos no depende de la probabilidad, sino que depende de otras causas relacionadas con los propósitos de la investigación. Y en el caso de las muestras no probabilísticas, por algunas razones, también las podemos identificar como muestras de sujetos voluntarios, muestra de expertos, muestra de sujetos tipo y muestras por cuota. La elección entre uno u otro tipo de muestreo depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se espera hacer con ella. Aquí tenemos un esquema que nos lleva a tomar la decisión en relación a qué tipo de muestreo o qué muestra es la que vamos a seleccionar. Si se quiere saber cómo se comporta una cierta característica en un universo en particular, entonces el universo está definido. Y si está definido, entonces es probable que observar todo el universo y de esa manera pues se puede hacer un censo, o sea, seleccionar el 100% de ese universo y por tanto en base a ello realizar las observaciones que se le puedan atribuir a los distintos miembros o a las distintas cuentas identificadas en ese censo que se va a realizar. Pero en el caso que este universo no esté definido, por lo tanto, eh, se debe de seleccionar una muestra y
De esa forma también se requiere influir en la mediación, en la medición, perdón, al universo. Para tomar una muestra no representativa, las observaciones solo pueden atribuirse a la muestra, no a los miembros del universo. Y en el caso de que también se tome una muestra representativa, las observaciones pueden atribuirse a los miembros del universo. En cuanto a los objetivos para la determinación del tamaño adecuado de una muestra, es necesario estimar un parámetro determinado que indique el nivel de confianza deseado. Por lo tanto, también se debe detectar una determinada diferencia si realmente existe entre los grupos de estudio con un mínimo de garantía, reducir costos o aumentar la rapidez del estudio. Entonces, como también es necesario conocer qué parámetros nos ayudan a definir el tamaño de la muestra que vamos a seleccionar para la auditoría y por tanto, pues se debe de considerar como parte de lo que llega a determinar el tamaño de la muestra, lo relacionado al riesgo de la auditoría. Esta supone una valoración en cuanto al error que pueda cometerse por la falta de las evidencias con respecto
a una determinada partida, o sea, a una determinada número de elementos a analizar, o por la obtención de una evidencia deficiente o incompleta de la misma. O sea, que posiblemente el tamaño de la muestra o el número de los elementos a analizar sea muy pequeño. El riesgo vendrá determinado por la asunción por parte del auditor de cuatro elementos que son los que también nos van a redefinir qué tamaño podríamos darle a la muestra. Entonces, el primero viene siendo el nivel de confianza. Este nivel de confianza es el porcentaje de fiabilidad requerido por el auditor en los sistemas contables y de control interno del ente a fiscalizar. El otro significa que es la importancia relativa en relación al error tolerable. Y este es el límite de error que puede existir en el universo para que cuando los errores lo superen se pueda concluir que los estados auditados son materialmente incorrectos. El error esperado es el que se puede definir como la estimación que el auditor realiza del error total de la población. Este error se basa en el criterio y la experiencia del auditor. Entonces vemos de que hay como un mínimo de error que sería el aceptado o tolerable y por tanto, pues si ya los números de elementos sobrepasan ese error tolerable, se puede concluir pues que materialmente los estados auditados pues tienen algunas inconsistencias. Y en cuanto al error esperado, es cómo definir también el error que va a definir hasta qué punto máximo también eh, la empresa puede cometer pues algún error, perdón, la auditoría puede estar cometiendo algún error en relación a la población. Es un error, pero este tiene que ser lo más objetivo para que el auditor puede emitir alguna opinión y pues que este error no vaya a afectar al total de la población. Por lo tanto, el tamaño del universo, eh, si bien cuando son universos inferiores a 3 o a 4.000 ítems, tiene mucha relevancia a la hora de determinar la amplitud de la muestra. A partir de estos importes tienen poco o ningún efecto sobre lo que es la muestra. Tanto las variables del nivel de confianza como las del error esperado tendrán un sentido contrario a las del tamaño de la muestra. Es decir, que a mayor nivel de confianza requerido o de error esperado, mayor será el tamaño de la muestra. En este caso significa de que a un mayor nivel de confianza, como las del error esperado, tendrán un sentido contrario al tamaño de la muestra. Si las variaciones en cuanto a al nivel de confianza o al porcentaje pues, de confianza que se vaya a calcular, dice de que a menor confianza significa de que la muestra está siendo bastante limitada o pequeña en relación con el tamaño del universo. Y si en el caso fuera también del error esperado, también este error que se ha esperado, pues al no cumplirse, significa de que el tamaño de la muestra, mm, a menor error, significa que el tamaño de la muestra va a ser también un tamaño bastante limitado para poder hacer una evaluación en relación al total de la población. Porque como bien nos dice aquí también, todos estos resultados o porcentajes tienen un sentido contrario a los del tamaño de la muestra. Aquí podemos ver una gráfica de que el error esperado dice que es el 0%,
El error esperado, si fuese el 5%, son los anaranjados y los color plomo, que el error esperado sería del 1%. Entonces significa que la muestra va a ir teniendo una importancia relativa también de confianza de acuerdo a esos errores y por tanto, pues si el error esperado dice que es del 0%, el nivel de confianza significa que es del 32%, puede ser también del 45%, del 59% y del 90%. Y por tanto, a mayor nivel de confianza significa de que el tamaño de la muestra va a tener un tamaño pequeño. Aquí dice, tamaño de la muestra para aceptar, dice que es entre el 95 para un error esperado menor del 1%. Significa que entre menor sea el error, va a ser mayor el tamaño de la muestra. Para realizar el muestreo aleatorio simple se deben de seguir una serie de pasos y por tanto, pues el primero, seleccionar la población y esta consiste en que se debe definir la población que se analizará. Por ejemplo, todos los habitantes de una ciudad y en este caso sería todas las cuentas con las que, cuentas por cobrar con las que la empresa pues tiene en sus registros contables. Calcular la cantidad de los elementos de la muestra y este se determina de cuántos individuos, o sea, cuántas cuentas van a tener que ser seleccionadas para que se determine una muestra representativa en relación a ese tamaño de universo de las cuentas por cobrar. Aquí se dice de que si, por ejemplo, hay una población de 100 habitantes, en este caso serían 100 cuentas por cobrar, se elegirán 100 de ese número total de la población de las cuentas. Por tanto, también se debe de elaborar un marco muestral y se debe de elaborar en este marco muestral un listado que incluye todos los individuos de la población seleccionada. Se le debe de asignar un número a cada elemento y se debe de, eh, a cada elemento se le debe de seleccionar el, el número que forme parte siempre de en relación al marco muestral, comenzando por el número 1 y así sucesivamente conforme se vaya avanzando en el nivel de la lista. Se deben de seleccionar a los individuos y se debe de elegir los números necesarios al azar para realizar la muestra. Este es en el caso del muestreo aleatorio simple. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice de que si se desea estimar el precio promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento en una industria, se conoce que el peso de un saco que se llena en este instrumento es una variable aleatoria con distribución normal. Si se supone que la desviación típica del peso es del 0,5 kilogramos, o sea que hay algunos que van a pesar un poquito más, dice que hay que determinar el tamaño de la muestra necesaria para determinar la probabilidad igual al 0,95 de que el estimado y el parámetro se diferencien modularmente en menos de 0,1 kilogramos. Significa pues de que lo que se está tomando como un error eh, esperado no es el 0,5 kilogramos, sino que sería del 0,1 kilogramos. Y por lo tanto,
Entre las fórmulas para calcular los distintos muestreos, se escoge esta fórmula de aquí para el muestreo aleatorio simple, que la D es el parámetro para diferenciar o el error muestral. El 0,5 sería la desviación y 1 menos la desviación sería el nivel de confianza o de probabilidad para ser seleccionado. Aquí tenemos entonces los pasos que estábamos mencionando anteriormente de definir el público, elegir las características de la estratificación y también realizar la estratificación por múltiples características, ya sea eh, por sexo, y en el caso de acá sería cuentas a nivel eh, del departamento de Managua o cuentas a nivel de montos mayores de 5.000 o cuentas con montos menores de 4.500, etcétera. Entonces se va determinando algunos de los estratos que vamos a seguir en relación a la muestra que vamos a seleccionar. Y después se decide el tamaño de la muestra para cada uno de los estratos. Se realiza el muestreo aleatorio eh, por cada estrato. Significa de que para cada uno de esos grupos que le acabo de mencionar, se va a aplicar una fórmula que determine el tamaño de cada uno de esos estratos y por tanto todos ellos eh, van a representar, los estratos calculados van a determinar el tamaño total de la muestra para que tenga una mejor representación el universo de las cuentas que se van a auditar. Algunos tipos de muestreo estratificado que existen son el muestreo estratificado proporcional, y este tiene un enfoque, dice, de acuerdo al tamaño del estrato, es directamente proporcional al tamaño de la población total. Esto significa que cada muestra de los estratos tiene una misma fracción de muestreo. La fórmula del muestreo aleatorio estratificado proporciona el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. Tamaño de la muestra del estrato, NH, el tamaño de la población en relación con H. N es el tamaño de toda la población y N también es el tamaño de la muestra completa, de acuerdo a todos los estratos que se van a seleccionar. Y, por ejemplo, tiene aquí 4 estratos según este ejemplo que se está presentando y que uno va en función del grupo A, del grupo B, del grupo C y D. Y se dice de que en relación al tamaño de la población, los del grupo A representan la mitad de la muestra, que serían 500, de los 500, perdón, sería la mitad de la muestra, que serían 250, que ya sería la muestra final de este estrato. En relación a los 1.000, se selecciona el 50% o la mitad de esos 1.000 y por tanto para el estrato B serían 500. Para el estrato C, 1.500 y la división por la mitad de esos 1.500 serían 750. Y en el estrato D, la mitad de ese tamaño de población correspondería a 1.000. Entonces, esto es a lo que se refiere por el muestreo estratificado de acuerdo a algunos parámetros eh, de forma proporcional. Por tanto, el tamaño final de la muestra va a ser la sumatoria de cada uno de estos en relación al total de la población.
Y está también el muestreo estratificado desproporcional, que aquí pues lo que se pretende es hacer como una, eh, como una selección también en base a una proporción, pero que no es equitativa como en el anterior para cada uno de los estratos. Dice que el factor fundamental de la diferencia entre el muestreo estratificado proporcional y el desproporcional es que el muestreo desproporcional, cada estrato tiene una fracción de muestra diferente y esto se puede deber a que tal vez es al tipo de estrato al que le quieran dar como que una mayor significación o como eh, regido bajo el criterio que valore necesario en ese momento también el auditor por alguna característica propia del estrato que le llame más la atención. El éxito de este de este tipo de muestreo depende de la precisión del investigador en la asignación de las fracciones. No es necesario que sean precisas, pero ya que están sesgadas debido a que los estratos son sobre representados o subrepresentados. ¿Por qué? Porque en, según la valoración o según el criterio del auditor, pues puede, como puede estar en un buen acierto de alguna característica que le llamó en relación al estrato de ese subconjunto, puede ser de que esté acertado, pero como lo hizo más por la selección, por un nivel de valoración personal y no técnica, entonces eso pues es lo que no garantiza que sean un 100% acertado, sino que algunos podrán tener unos sesgos y por tanto pues hay personas que optan más por el muestreo estratificado proporcional. Entonces, en relación igual a la selección de la muestra, también, eh, qué parámetros o qué elementos son los que ayudan al auditor a tomar en cuenta en las características de esas muestras de cuentas por cobrar o incluso puede ser también algunas cuentas de activos fijos. Y es de que en el caso de las muestras, pues puede ser de que le llame mucho la atención en cuanto a los periodos, puede ser de que se esté rigiendo él bajo algunos parámetros de los periodos, la, la moneda en la que se esté aplicando el registro, eh, puede ser también en relación a la significación de importancia de esas cuentas por cobrar y por tanto pues tiene que conocer muy bien sobre el ámbito de la aplicación de esos créditos, de esas operaciones que se están realizando a través de las cuentas por cobrar. Siempre pues en apego a las normas y principios contables que entre ellos tenemos como parte de los principios la equidad, la partida doble, el ente, bienes económicos, moneda de común denominador, la empresa que esté en marcha, la evaluación del costo, el periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o importancia relativa y la exposición. Todos estos principios son reglas y pautas que las empresas deben de cumplir al informar los datos financieros y que tienen el objetivo de generar e impulsar la transparencia y básicamente facilitar a las inversores, perdón, la comparación de los estados financieros de diferentes propiedades, plantas, equipos o igual cuentas por cobrar como lo habíamos venido anteriormente. Por lo tanto, según la NIF 18 expresa que los ingresos procedentes de la venta de bienes deben de ser reconocidos
cuando se cumplen algunos de los siguientes criterios. Y ellas nos indican de que el vendedor ha transferido al comprador los riesgos y beneficios de la propiedad. El vendedor no conserva para sí ninguna implicación en la gestión en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni con el control efectivo sobre los bienes vendidos. La cantidad de ingresos puede ser medida con fiabilidad. Es probable que los beneficios económicos asociados con la con la transacción fluyan hacia el vendedor. Los costos incurridos o por incurrir en relación a la transacción pueden valorarse de forma fiable. De acuerdo con la exigibilidad de las cuentas por cobrar, también vemos de que estas se clasifican en cuentas por cobrar de exigencia inmediata o a corto plazo y las de cuentas por cobrar de exigencia a largo plazo. Eh, las primeras, el primer grupo lo podemos también valorar a todas aquellas cuentas que entran en un plazo no mayor a un año, mientras que las segundas ya son a un año o más y por tanto, pues las tasas de interés en su caso eh, también son aplicables a este tipo de cuentas de acuerdo a el activo no circulante. De acuerdo con su origen, también las cuentas por cobrar pueden estar clasificados en base a los grupos con los que la empresa tiene las transacciones comerciales y puede ser cuentas por cobrar a los clientes y cuentas por cobrar a otros deudores. Y según los principios de contabilidad aplicados a las cuentas por cobrar, estas indican de que pues, se debe de cumplir el principio de entidad y este principio consiste en que deben de considerarse cuentas por cobrar de la empresa únicamente lo importe a que se tenga derecho teniendo en cuenta su personalidad económica y jurídica propia e independiente de toda otra compañía, aun cuando se trate de los propietarios de la misma. El valor histórico original dice también este principio de que las cuentas por cobrar deben registrarse teniendo en cuenta el número de unidades monetarias a las que se tenga derecho a percibir, es decir, considerando el importe pactado al realizar la operación que la originó, aun cuando haya que percibirse en una factura, en una fecha futura. Perdón. Dice de que debe de tener la revelación suficiente y esto va en función de que se deben de complementar los datos relativos a las cuentas por cobrar con aquellos que modifiquen su valor histórico original como cuentas incobrables de amenaza, perdón, de manera que la información eh, dé lugar a que modifiquen su valor histórico original. Aquí quiero presentarle otras clasificaciones en relación a no me carga la presentación. No me carga la presentación. Un momentito, por favor.
Mm.
Entonces estábamos revisando los principios de contabilidad aplicables a las cuentas por cobrar. Como decíamos también, además de la entidad y del valor histórico original, está la revelación suficiente y es necesario complementar los datos relativos a las cuentas por cobrar con aquellos que modifiquen su valor histórico original como cuenta incobrable, de manera que la información que contenga en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar la situación financiera y los resultados de operación de la compañía. Significa de que se deben de garantizar todos los registros eh, históricos y así como los presentes en relación a esas cuentas y verificar qué probabilidades tienen de que sean cobradas o incobrables y, y sobre todo pues también conocer cuál es el motivo que los ha hecho incobrables en relación a las operaciones que comúnmente se desarrollan en la compañía, qué es lo que les impide hacer de que las cuentas sean cobradas y verificar si realmente pues no lo van a poder hacer del todo. Lo que también le quería compartir como parte de los procedimientos que se van a estar aplicando en relación a la auditoría, cuentas por cobrar, es bueno, aquí voy a tratar de hacerlo un poquito más amplio. Entonces, los procedimientos también que debemos de tomar en cuenta en relación a la auditoría de cuentas por cobrar es comprobar y comparar las cuentas en cuanto a sus montos, así como también eh, ir revisando los periodos de en las cuales fueron emitidas y cómo ha ido realizándose eh, ¿cómo decirle? El pago en relación a esas cuentas por cobrar. También la utilización de algunos ratios y a la vez se analizarán las diferencias en relación al monto inicial y cómo han venido amortizándose estas estas cuentas conforme a los pagos parciales que pudo haber pactado la empresa en relación a sus clientes o a sus, o- este, a sus otros acreedores.
Aquí también estamos observando de que se deben de verificar los créditos si son en moneda nacional o en moneda extranjera, ya que por lo general las normas internacionales dicen de que eh, se deben de registrar en la moneda funcional de la compañía, en este caso del país al que pertenecen, y aquí en Nicaragua, pues sería en este caso el Córdoba el que se debería de registrar como moneda oficial de esas cuentas. Se debe de aplicar el tipo de cambio del contrato a la fecha de la transacción y las partidas monetarias se deben de valorar al tipo de cambio vigente a la fecha del cierre de los estados financieros. Ahí es en el caso pues que sean en alguna otra moneda extranjera, ya sea dólares, euros o soles, etcétera, según pues la moneda de procedencia de los recursos eh, y los clientes pues con quienes se está realizando las operaciones comerciales. Por tanto, estos créditos deben de ser recogidos en efectos comerciales y pues garantizar que a través de estos efectos comerciales, como podrían ser pagarés, contratos de crédito, recibos, etcétera, pues vayan avalando cada una de los montos, tanto el monto inicial como los montos que van siendo abonados a la empresa para la amortización de esa deuda. Aquí tenemos distintos métodos a través de los cuales se puedan realizar las transacciones comerciales para ir amortizando la deuda. En el caso, por ejemplo, aquí de las letras de cambio, tiene que haber un librador y un tenedor y el librado. Y estos son elementos básicos que tienen que tener en garantía la legalidad de una letra de cambio, porque cuando estamos revisando los documentos de las cuentas por cobrar, si son algunos pagos que están avalados a través de la letra de cambio, tienen que tener estos elementos o partes que se describen aquí y eso pues es lo que garantizará que el documento es legal y está garantizando una transacción transparente en relación a esas cuentas por cobrar. También están los pagarés y por lo tanto este pagaré es un título de crédito que representa dinero por el cual la persona se obliga a pagar a otra una deuda o una cantidad determinada en un plazo a la vista. También tenemos que aquí como otro de los medios es el caso del cheque y también este cheque debe de aparecer aquí en el formato en el que compramos eh, las características propias del cheque y garantizar que haya una firma que sea la que lo está autorizando, los montos. eh, Tiene que también garantizar de que estos cheques que que ha recibido la empresa, pues también tengan fondos y sean bienes a través de los cuales la empresa bienes monetarios, perdón, a través de los cuales la empresa puede hacer uso para sus operaciones o ya los ha hecho efectivos, si en caso pues que solamente tengan los talonarios de los cheques una vez que hayan sido cambiados y por lo tanto, pues es a través de estos medios donde podemos hacer la revisión de cómo ha sido el proceso de amortización de la deuda en relación a las cuentas por cobrar. Eh, las técnicas siempre de la auditoría vamos a enfocarlas en relación a objetivos específicos que se requieren analizar con respecto a las cuentas por cobrar y por tanto pues vamos a verificar la legalidad de la documentación. Puede ser estudiar si los documentos de los clientes subyacen de ventas reales y constatadas, como les decía, en el caso de si las ventas
fueron al crédito, fueron siendo amortizadas en el plazo que describe el contrato. Y igual, si fueron a través de cheques, pues garantizar de que en la revisión esos cheques hayan sido cheques válidos y a través de los cuales la empresa pudo haber ocupado esos recursos siempre para sus fines operativos. Verificar si existen algunos riesgos por parte de los créditos que representan algún difícil cobro. Entonces, pueden ser esos algunos de los objetivos que se requieren implementar para la auditoría. Para asegurar que estos objetivos puedan cumplirse, el auditor va a revisar el sistema de control interno afirmando de la siguiente manera, de que existe algún archivo de cliente y quiere decir de que si estos han sido evaluados para determinar la emisión de algunas líneas de crédito. Verificar si los saldos de los movimientos contables de los libros diarios y el resto de sus sustentos se encuentran registrados. Determinar las facturas antiguas de difícil cobro y que se han sido sometidas a cobros posteriores. O sea, si la empresa le da seguimiento a todos esos cobros que han sido de difícil recuperación. Por lo tanto, el auditor necesitará hacer algunas pruebas sustantivas en relación a el análisis que va a ir haciendo de la documentación. Y estas pruebas sustantivas tienen como función determinar si hay algunos errores en los registros de las operaciones económicas que posiblemente pudiesen afectar los movimientos de los saldos que están reflejados en los estados financieros. Para la aplicación de las pruebas sustantivas, el auditor deberá realizar unas conciliaciones de los módulos de la contabilidad y de la cartera, revisar las transacciones y documentos asociados a esta cuenta, realizar las pruebas de fiabilidad en los saldos de la cartera y en las facturas de venta, realizar las confirmaciones externas con los clientes. Significa que en algún momento el auditor puede abocarse con los clientes y por tanto revisar el estado de las cuentas que tiene en registro la empresa versus lo que el cliente también tiene en su registro para poder así eh, tener el análisis completo en relación a que están bien registradas por parte de la empresa y por tanto pues esto también le ayuda a avalar que los saldos son correctos. Se aplicarían también algunas pruebas de cumplimiento y para la aplicación de estas pruebas se debe de hacer la verificación del cumplimiento de todas las operaciones relacionadas a las cuentas por cobrar conforme el manual de procedimiento y funciones. Validar el debido cumplimiento de las políticas de crédito con los clientes. Verificar, en otras palabras, que qué tan efectivos se están aplicando esas políticas al momento que se les facilitó el crédito a los clientes y cómo estos también las han venido cumpliendo conforme al contrato. Aquí tenemos un caso de las cuentas por cobrar que vamos a resolver conforme avancemos en el momento en relación a los temas que vamos a ver en esta sesión. Pero voy a presentarle también un video para conocer un poco sobre las técnicas y procedimientos que se aplicarían en este tipo de auditoría.
Aquí estamos presentando la estructura de una cédula sumaria en relación a distintas cuentas por cobrar de distintos clientes y con unos montos que corresponden a esas cuentas. Como vemos acá en la columna, bueno, no debe de faltar siempre, ¿verdad? El tipo de cédula, el periodo de la auditoría, el número de cuentas, los conceptos de las cuentas que se están evaluando, así como también los saldos de revisión y los saldos de ajustes que se van a ir aplicando conforme a el proceso de la evaluación que vamos a realizar. Aquí también están los índices conforme a cada una de las cuentas y vamos a ir verificando de qué manera de qué manera fueron calculadas y si presentan algún error en relación a a la información que presentan.
van a venir, digamos, a pegar y la reclasificación. ¿Qué es la reclasificación? Bueno, primero, vemos los ajustes pueden ser que hay un error, digamos, la que hace las partidas para cargar o aceptar para la reclasificación cuando no correspondía, cuando, cuando no reclasifican, cuando, cuando, por ejemplo, bien, para a para también dar esta operación de la ¿verdad? Para en este caso representar bien la que está también. Recordemos que esta cultura son todas aquellas cuentas. Entonces aquí también en esta cédula lo que vamos a realizar es los ajustes en relación a cada una de estas cuentas, verificando el listado de las, eh, las cuentas y de las transacciones, perdón, de la cuenta que, que vinieron siendo eh, registrados en el periodo y por tanto, pues, que nos llevó a determinar que el saldo de la cuenta 421 es 1.200.000. Entonces, se hacen ajustes siempre y cuando eh, hubo quizás algún error en la sumatoria y ya sea en el debe o en el haber y se hace ese ajuste en relación a los registros que constituyen este monto total. En algunos otros casos lo que puede realizarse también es de que quizás cuando se hizo la revisión, algunos montos estaban registrados en algunas cuentas que no correspondían a, por ejemplo, a las 421 y por tanto pues se tienen que reclasificar o que quizás estaban por decir algo en la 424 y pertenecían a la 421. Entonces, la reclasificación de esos otros montos se debe de efectuar y la sumatoria de ambos y de cada uno del debe y del haber, pues van a darnos un monto total para así poder determinar cuál sería el saldo final ya corregido en relación a la cuenta que estamos auditando. Entonces, tenemos que hacer una revisión de todas las cuentas auxiliares que constituyen cada una de las cuentas que estamos aquí presentando, ver los registros que se efectuaron en ese periodo y así pues poder avalar si estos saldos totales que se muestran en esta columna son realmente los que la empresa eh, ha registrado de forma correcta o, como le decía, si se necesita realizar algún ajuste o alguna reclasificación por algún otro dato que está registrado en un lugar donde no debería de ser, entonces se hacen esos ajustes. Y por tanto, pues ahí ya estaríamos realizando una evaluación de cada una de esas cuentas. Y esta cédula de auditoría va a formar parte de lo que tiene que ver con
nuestro informe de auditoría. Ah, claro, aquí también vamos a ir colocando las marcas de la auditoría, si lo que se realizó fue una sumatoria, si fue una resta, aquí también si fue una corrección en cuanto a monto, entonces debemos de tener presente los símbolos que van a constituir nuestra marca de auditoría en relación a cada procedimiento o técnica aplicada al momento del análisis de cada una de estas cuentas. Podemos ver también aquí de que eh, tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con los componentes del control interno en relación a las cuentas también de cuentas por cobrar. Por tanto, pues eh, el ambiente de control consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie en la actividad del personal con respecto al control de las actividades y por lo tanto, pues la administración es la que debe de establecer ese entorno laboral ayudando con consejos, motivaciones, apoyos técnicos y aportando con supervisiones adecuadas a los altos mandos dentro de los cargos correspondientes con el fin de cumplir los objetivos. Pero de qué otra manera también, claro, estableciendo las políticas de los procedimientos de control interno, así como también procedimientos de cómo van a irse realizando las operaciones, registrando las operaciones y garantizar así que el sistema contable pues sea ordenado y por tanto pues tenga una transparencia en cuanto al registro de las cuentas que va a estar registrándose en ese sistema. Se debe de evaluar el riesgo en relación eh, a, a cómo se están desarrollando las operaciones, si es por falta de capacidad técnica por parte de las personas que están a cargo de el registro de las transacciones contables o si es por problemas de errores de algún sistema, algún riesgo en cuanto también a posible este, negligencias por parte del personal o igual fraude, que podrían ser otro de los riesgos comunes en este proceso de la auditoría. Tenemos eh, que tener en cuenta entonces qué actividades de control vamos a estar implementando y era como decía anteriormente, lo que va a sustentar las actividades del control, pues es las orientaciones que se le dé al personal competente en estos trámites y por consiguiente, pues deben de contar con un manual de políticas y procedimientos que deben de conocer y cumplir diariamente los trabajadores y hacer algunas revisiones o evaluaciones anualmente por parte de los altos mandos en relación a cómo su personal a cargo está registrando las operaciones contables. Se debe de hacer también revisiones a lo que tiene que ver con el sistema de información y de comunicación y de una forma en general, pues garantizar de que la comunicación en cuanto a la forma como van a estar registrando las operaciones, los trabajadores, pues sea comunicada en tiempo y forma a través de las autoridades competentes, pero también en cuanto al sistema tecnológico con el que cuenten y por tanto, pues les garantice una mayor confiabilidad en el registro de los datos y el cálculo de algunas operaciones. Todo esto pues con el fin de que se garantice pues de que los trámites internos sean ágiles y asertivos en cuanto a los datos
a presentar. Y como decía también anteriormente, se debe de hacer una supervisión y monitoreo en cuanto a la eficiencia de ese control interno, ver cómo se está aplicando y en qué grado pues está siendo efectivo. Y esto todo tiene que ser dirigido también por los altos mandos que tendrán el derecho de realizar algunos cambios en los componentes que no les permita tener una eficiencia en el desarrollo de sus operaciones. Todo esto pues es con el fin de mejorar la organización de la empresa y garantizar un orden en relación a su sistema contable. Algunas técnicas de revisión son las que comúnmente se aplican y tienen que ver con la inspección, y esto es a través de la revisión de los documentos, informes que respalden la ejecución de esos controles internos. Es también a través de la observación, y esto pues implica presenciar cómo son ejecutados los controles internos en el tiempo real. Significa que el auditor en el transcurso normal de las operaciones de la empresa puede llegar a supervisar un área en referencia a cómo están recepcionando los documentos, cómo los están registrando, en qué tiempo, y si cuentan incluso hasta con los medios tecnológicos adecuados en relación a el funcionamiento de los procedimientos operativos. Por tanto, pues también puede hacer algún recálculo de algunos inventarios, la indagación en relación a directamente con el personal para obtener información sobre cómo realmente están aplicando el procedimiento, si tienen dificultades, si han recibido alguna capacitación o al menos experiencia en esta área, aunque no sea dentro de la misma empresa, pero si recibió alguna formación externa por cuenta propia o por algún otro trabajo, verificar el grado de desempeño y de capacidad técnica que muestra en relación a las operaciones que está realizando. Como parte también de los sistemas de procedimientos, sistemas y procedimientos para la auditoría, pues está revisar todo lo que tiene que ver con el inventario permanente. Y este tipo de registro de la mercadería en el almacén, por lo general, debe de mantenerse actualizado en tiempo real, lo que va a posibilitar un mejor control del stock existente, y de este modo conocer en el tiempo real las posibles necesidades de compra de materias primas o de algunos otros componentes de producción, dependiendo de la naturaleza de la empresa o del ámbito comercial, ya sea una empresa de producción o una empresa comercializadora, o incluso si es una empresa de servicios, pues ver realmente eh, qué medios están utilizando en relación a sus registros permanentes. Las características de estos sistemas, pues por lo general va desde el sistema del inventario perpetuo, que registran la venta de los productos en tiempo real mediante el uso de eh, terminales de un punto de venta. Están también los sistemas de inventario perpetuo que constratan con los sistemas de inventario periódico que que en cambio se basan en recursos físicos regulares del inventario. Algunos sistemas también de inventario perpetuo son especialmente adecuados para grandes empresas que deben de realizar un seguimiento de ventas a un gran volumen de actividades comerciales. ¿Cómo utilizar un sistema de inventario perpetuo? Para calcular el inventario, las empresas deben de establecer un sistema en el que cada artículo del inventario se ingrese en el sistema y se deduzca del mismo a medida que se vende.
Este requiere el uso de terminales de un punto de venta, lectores de código de barra y software de inventario permanente para actualizar el inventario estimado con cada compra y venta del producto. Las empresas que utilizan por lo general este sistema de inventario permanente suelen emplear el recuento cíclico o el proceso de contar físicamente una parte del inventario para utilizarlo como punto de referencia para comprobar la precisión del sistema permanente. El objetivo es completar un inventario físico eh, completo a largo tiempo. Como vemos aquí también está un sistema de una cuenta de inventario de neumático y este pues muestra las cifras de los costos unitarios, los costos totales y tanto lo que hay en existencia, así como también lo que se va registrando como parte del balance general y tanto de ingresos como de egresos. En cuanto a la auditoría de los inventarios, podemos observar también de que estos tienen que tener siempre un inventario bastante claro, bastante ordenado y pues definir cuál va a ser el sistema de inventario que va a estar rigiendo las operaciones de las cuentas que se van a manejar a nivel eh, de ese inventario. Y por tanto, pues la compañía debe de facilitarle al auditor información sobre eh, si la empresa cuenta o no con manuales de funciones o procedimientos, ver si facilitar la información sobre el software que están utilizando para el control de los inventarios, si aplica el método web o qué otro método es el que está aplicando para el sistema de inventario. Anotar la rotación del personal que labora en el área de almacén y en contabilidad, la salida de mercadería sin autorización y justificar pues incluso a qué se debe esa salida de mercadería. También el auditor debe de revisar si existe un procedimiento aplicado en cuanto a los recuentos físicos de la existencia, si son adecuados o no, y sobre la existencia de mayor competencia, o sea, que qué artículos o qué productos son los que se consumen más rápido y cuáles tienen un consumo o una venta pues un poco más lenta. También para determinar la auditoría conforme a la NIA 800, perdón, la auditoría de propiedad, planta y equipo conforme a la NIA 800, esta norma indica de que para el uso de la producción o suministro de bienes eh, con propósitos administrativos que se usen durante un periodo económico, la planta y el equipo se reconocerán como activos si la compañía obtiene beneficios económicos futuros derivados de los mismos. Y si el costo del activo para la compañía pueda ser valorado con confiabilidad. Por lo tanto, el auditor debe de determinar el objetivo general a cumplir en relación a la auditoría para para propiedad, planta y equipo. Debe de conocer la cualidad de los controles y los registros contables de la propiedad, planta y equipo. También la importancia relativa en cuanto a la auditoría, podemos
analizar de que lo que se busca con las auditorías es revisar la posibilidad de qué tan efectivos están siendo los registros contables y evitar pues que no hayan errores en cuanto a los estados financieros. También evitar algunos desvíos en cuanto a la propiedad, planta y equipos en cuanto al valor asignado, así como también evitar pues que tengan desviaciones que en cuanto a las normas de las NIF no se estén aplicando. Y por lo general, pues estos riesgos se podrían clasificar como un riesgo inherente, que es decir, un error en cuanto en el rubro específico en función de las características particulares. Puede ser también un riesgo de control y este es un riesgo en relación a un rubro específico no prevenido o detectado por el sistema contable en una forma oportuna. También existe el riesgo de detección y es cuando los procedimientos aplicados por el auditor no detectan los errores y eh, que sean importantes y por tanto pues los procedimientos de control interno pues, no han sido calificados de la manera adecuada. También está el riesgo profesional que consiste en sufrir un perjuicio de nuestro prestigio como profesional en relación eh, en la relación laboral con el cliente. Significa de que este perjuicio va en función de que la imagen del auditor se vea afectada en base a la calidad del trabajo que está presentando. Afectada desde el punto de vista de que no muestre una efectividad que el cliente espera o que también el razonamiento del auditor no esté sustentado totalmente en pruebas que debe de ir aplicando regularmente en el desarrollo de su trabajo. Si son conclusiones o hallazgos emitidos sin tener unas pruebas sustantivas, entonces también esto va en función de sufrir un riesgo sobre el prejuicio del prestigio de su trabajo. Por tanto, pues tiene que siempre tener en cuenta, independientemente de cuál sea la cuenta que va a estar revisando o evaluando, pues los papeles de trabajo. Los, ya que los papeles de trabajo son las evidencias de los análisis y de las verificaciones que va a ir haciendo durante el desarrollo de la auditoría y eh, son los medios a través de los cuales las observaciones y conclusiones que va a tener en el informe de auditoría van a estar sustentadas para poder emitir las opiniones, ya sea de mejora o sobre la evaluación, si es acorde a las normas internacionales de información financiera o normas contables. Y al detectar algún hallazgo, pues también fundamentarlas en base a esas normas con, con las pruebas suficientes. Por tanto, pues los papeles de trabajo van a ser siempre parte integral del informe final de la auditoría. Y es ahí también la importancia por lo cual, independientemente del procedimiento, perdón, independientemente de la partida o de la cuenta que se esté analizando, los papeles de trabajo tienen que ir acompañando el proceso de la auditoría y por tanto, pues agregarse al informe final. Al efectuar la auditoría, eh, el auditor, en relación a la propiedad, planta y equipo, el auditor debe de tener en cuenta el párrafo 27.5 de las NIF para PYME y este párrafo trata sobre la existencia y deterioro del valor del activo.
significa de que también como parte de las revisiones que va a ir realizando el auditor, tiene que evaluar las depreciaciones que también a esos bienes se les va realizando. En el caso pues de propiedad, sabemos de que es todo lo contrario. La propiedad en el caso del terreno va a generar más bien un valor en el paso del tiempo, pero en relación a los edificios, a los equipos mobiliarios y todo lo que tiene que ver con los activos fijos, pues pueden sufrir alguna serie de depreciaciones y también el auditor, por tanto, tiene que revisar que la actualización de los montos para cada periodo pues se vaya actualizando. Y algunos de los pasos para determinar o evaluar el deterioro de los activos consiste en evaluar la existencia de indicios de deterioro. O sea, ahí es en cuanto a cuánto tiempo tiene la empresa de poseer ese bien y que se le hayan aplicado las depreciaciones correspondientes al tipo de bien y al valor que corresponde para ese bien. Hallar el importe, hallar el importe recuperable del activo, comparar el importe recuperable y el valor en libro y reconocer la pérdida por deterioro. En el caso, por ejemplo, de algunos vehículos que ya la empresa no pueda utilizar, no solo porque tal vez ya estén con muchos años de adquisición, tal vez algunos vehículos, sino porque tal vez algún deterioro en cuanto a choque o eh, algún accidente y que prefiera la empresa también venderlo. Entonces hay que reconocer pues que qué tanto en pérdida está teniendo la empresa en relación al valor de ese bien, a pesar de que pues no estaba depreciado totalmente, pero tiene que existir una partida de valor de pérdida en relación a ese bien. Y por lo general, estos deterioros por, eh, van a ser originados por dos fuentes y algunas son las fuentes externas, que estas fuentes externas van a determinar el valor del activo si se ha disminuido significativamente. Van a haber algunos efectos eh, adversos en el entorno legal o económico o tecnológico del mercado de la entidad. Puede ser también incremento en las tasas de interés de mercado utilizados para calcular el valor en uso del activo y el valor de todos los activos de la empresa si es mayor a su valor razonable. También el valor de deterioro de ese activo puede ser por fuentes internas y en algunos casos pues puede ser debido a la obsolescencia del deterioro del bien físico y algunos cambios significativos en la forma en el que se usa o que se espera usar el activo. Puede ser también por algunos cambios adversos en el reconocimiento económico del activo. Y bueno, aquí tenemos una serie de casos prácticos que vamos a irlo aplicando para las evaluaciones en relación a la tutoría.